Primer contacto y la antigua guerra. La inmensidad del espacio se extendía ante el destructor estelar estadounidense al emerger del motor de plegamiento cuántico experimental. El capitán Noah Reed se encontraba en el puente, con su rostro curtido iluminado por el resplandor de estrellas distantes y las pantallas holográficas que lo rodeaban. A los 45 años, Reed había pasado más de la mitad de su vida explorando las fronteras del espacio, pero nada lo había preparado para lo que ahora enfrentaban. El capitán anunció la teniente Maya Chen, moviendo sus dedos por la consola de navegación. Hemos llegado a las coordenadas. Informe de estado. Reed ordenó con voz profunda y firme, a pesar de la tensión que llenaba el puente. El comandante Eli Tuss, segundo al mando de Reed, frunció el ceño al ver sus lecturas. Todos los sistemas están operativos, pero se detuvo, ajustando varias configuraciones. Señor, estamos detectando señales de energía masivas, algo que nunca habíamos visto. La escala es astronómica. Reed estaba a punto de responder cuando la pantalla principal se iluminó. Rayas de energía esmeralda se entrecruzaban con rayos de oscuridad que parecían devorar las mismas estrellas. Explosiones florecieron por el espacio como flores mortales, cada una capaz de consumir un planeta entero. «Dios mío», susurró la doctora Amara Akefer, científica jefa de la nave. «Nos hemos topado con una zona de guerra». Como confirmando sus palabras, la IA de la nave se materializó como un holograma azul brillante. «Capitán, detecto dos civilizaciones distintas en conflicto. Basado en lecturas de energía y patrones de batalla, este conflicto ha estado en curso durante aproximadamente 800.000 años terrestres». El puente quedó en silencio mientras la tripulación intentaba procesar esta información. 800.000 años. Reed finalmente dijo que eso es más tiempo del que han existido los humanos modernos. Correcto, respondió Ara, y la tecnología que se está desplegando supera las capacidades actuales de la humanidad en varios órdenes de magnitud. Antes de que Reed pudiera dar órdenes, la nave se cerró violentamente. Estamos siendo escaneados. Se llama Thor. Múltiples naves se acercan a gran velocidad. Escudos arriba. Ordino. Postura defensiva. Solo somos exploradores, no combatientes. La pantalla de visualización cambió, revelando un ser diferente a todo lo que ellos habían visto. Parecía estar compuesto de luz pura. Su forma cambiaba constantemente, pero mantenía una forma vagamente humanoide. Cuando habló, su voz resonó directamente en sus mentes. Humanos. El ser pronunció la palabra con matices de curiosidad y cansancio. Han entrado en el conflicto eterno. Soy Solaris del colectivo Luminal. Su presencia fue inesperada. Reed dio un paso al frente. Soy el capitán Noah Reed de la Tierra Unida. Nave destructora estelar. Somos pacíficos exploradores que se encontraron con su batalla. Por casualidad, no queremos hacer daño. Un ser similar pareció considerar esto. Quizás no con intención, pero el daño puede ocurrir de todos modos. Los nacidos del vacío habrán detectado su llegada, así como si fueran invocados por estas palabras. La pantalla de visualización se dividió para revelar una segunda entidad. Esta apareció como una conmovedora ausencia de luz, una oscuridad más profunda que el vacío del espacio mismo, con puntitos de estrellas distantes visibles. A través de su forma sombría, un nuevo jugador entra al juego. La voz de los seres de la sombra se deslizó por sus mentes como agua helada. ¡Qué intrigante soy! NX del. Dominio nacido del vacío. Tu especie es joven, frágil y deliciosa en su inocencia. Reed mantuvo la compostura a pesar del escalofrío que recorrió su espalda. No tenemos ningún problema con ninguna de sus civilizaciones. Simplemente buscamos entender. Un sonido como una risa oscura. Emanoda. La comprensión de Nick es el principio del Fa. Pequeños humanos durante 800 milenios. Hemos bailado esta danza con las luminarias. ¿Qué podría comprender su especie infantil? Quizás nuestra juventud nostra. Perspectiva. Les falta a ambos. Reed respondió con valentía. Después de 800.000 años, ninguno de los bandos ha prevalecido. ¿Consideran que el conflicto en sí mismo podría tener defectos? El silencio siguió a sus palabras. Silencio, que parecía extenderse por el cosmos. Finalmente, Solaris volvió a hablar. Tú hablas
Con sorprendente sabiduría para alguien tan joven. Quizás tu perspectiva sea valiosa. Vendrus en vuestro nexo. ¿Para discutir más? No te dejes engañar. NYX replicó de inmediato. Las luminarias. Buscan solo la proliferación de la expansión caótica, el crecimiento indisciplinado que, eventualmente consumirá todo orden y equilibrio. Escucha nuestra verdad antes de decidir. Reed intercambió miradas con sus oficiales superiores antes de responder. Escucharemos a ambos bandos. Quizás eso es algo que ninguno de ustedes ha hecho realmente en 800.000 años. El destructor estelar se encontró escoltado por naves de ambas civilizaciones, manteniendo una distancia prudente entre sí mientras se adentraban en la zona de conflicto. La DRA. Okaf y su equipo trabajaron frenéticamente para analizar los datos que llegaban de sus sensores. Esto es extraordinario, le dijo a Reed en la sala de conferencias de la nave, donde el personal superior se había reunido. Los luminares y los nacidos del vacío representan principios cósmicos fundamentalmente opuestos. Los luminares encarnan la creación, la expansión y la complejidad. Los nacidos del vacío representan la entropía, la contracción y la simplificación. Dices que están luchando por los fundamentos. La naturaleza del universo. For. Pregunta con incredulidad. No exactamente. La DRA. Akefer aclaró que están luchando por su destino. Los luminares creen en la expansión y creación continuas. Nuevas estrellas. Nueva vida. Nuevas posibilidades para siempre. Los nacidos del vacío creen en la eventual muerte térmica del universo, una progresión natural hacia la entropía perfecta y la quietud. Reed frunció el ceño. Así que esto es esencialmente una filosofía de guerra. Filosofía respaldada por suficiente potencia de fuego para remodelar galaxias. La DRA. Uffer dijo con gravedad, basándose en nuestras lecturas. Miles de civilizaciones han quedado atrapadas en el fuego cruzado durante siglos. Especies enteras se han extinguido. Porque estaban en el lugar equivocado o eligieron el bando equivocado. La Teniente Chen. Levantó la vista de su panel de datos. El Luminal, Mexus y el Santuario de los Nacidos del Vacío. Nos están enviando coordenadas. Son. Esencialmente sus centros de mando. Ubicados en lados opuestos de este sistema estelar y ambos quieren que los visitemos. Lear. Confirmado, sí, señor. Asintió con la barbilla. Por separado, por supuesto. Reed se puso de pie y se paseó por la mesa de conferencias. En 800.000 años, ninguno de los dos bandos ha podido derrotar al otro. Hay un equilibrio aquí, un punto muerto que ha costado incontables vidas. Se detuvo a mirar a cada uno de sus oficiales, pero nosotros representamos algo que no han encontrado antes. Desde una perspectiva completamente externa, la capitana IA intervino con su holograma apareciendo en la mesa. He estado analizando las firmas cuánticas de ambas civilizaciones. Hay algo inusual en su estructura fundamental. Existen en estados cuánticos bloqueados. Los luminares bloqueados en un estado de posibilidad constante y los nacidos del vacío en un estado de determinismo singular. Los ojos del Dr. Oker se abrieron de par en par. Por eso no pueden derrotarse entre sí. Son opuestos cuánticos, como intentar observar simultáneamente la posición y el momento de una partícula. ¿Y dónde encajamos?, preguntó Torres. La expresión de Reed cambió al comprender que ni los humanos existen en un estado de flujo cuántico, ni podemos colapsar ni expandir los estados cuánticos mediante la observación y la interacción. Se volvió hacia algo que sucedería si introdujéramos la conciencia cuántica humana en su conflicto. El holograma de los A parpadeó mientras se realizaban cálculos. Capitán desconocido, pero el potencial de interrupción es significativo. Reed asintió lentamente. Teniente Chen, primero traza un rumbo hacia el nexo luminal, luego hacia el santuario de los nacidos del vacío. Dr. Okafor. Quiero todo lo que pueda darme sobre la conciencia cuántica y cómo podría interactuar con estos seres. Comandante. Los conservadores preparan la nave para posibles escenarios de combate. Solo medidas defensivas. Mientras el destructor estelar se acercaba a la estructura cristalina que servía como nexo luminal, Reed no podía evitar la sensación de que la humanidad se había topado con algo mucho más grande que una simple guerra. Este era un conflicto sobre la naturaleza fundamental de la existencia misma, y de alguna manera, la humanidad ahora tenía la clave para su resolución. Solaris lo saludó.
Dentro del nexo, una vasta cámara de luz y geometría que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. La forma luminosa del rayo se fusionó en algo más definido, más comprensible para la percepción humana. Durante 800 milenios hemos luchado para preservar la luz de la creación contra el vacío invasor. Solaris explicó que los nacidos del vacío reducirían toda la existencia a un solo estado, frío, oscuro e inmutable. Luchamos por la diversidad, por la posibilidad, por la continuidad de la vida misma. Sin embargo, Reed contraatacó al luchar en esta guerra. ¿Cuántas civilizaciones han sido destruidas? ¿Cuántas posibilidades se han extinguido? Solaris se atenuó ligeramente. Sacrificios al servicio del bien común. La pérdida de algunas posibilidades para preservar la posibilidad misma. Hay una contradicción en sus métodos. Presionado. Lucha por la diversidad en la demanda. Alineación para la posibilidad. Sin embargo, persigue un único resultado antes de que Solaris pudiera responder. El nexo tembló. Las alarmas resonaron a través de la estructura cristalina. Ataque de los nacidos del vacío, anunció Solarus. Su forma se expandió, de pie, agitado. Deben haber detectado tu inusual firma cuántica. Temen lo que representas. El destructor estelar se estremeció cuando las armas de energía impactaron cerca. Reed pulsó su comunicador. Estado de Torres. Reporta un flick masivo de nacidos del vacío. El capitán Torres respondió con voz tensa. Nos tienen como objetivo a nosotros y al nexo. Los luminares se están movilizando en defensa. Reed se giró hacia Solaris. Esta guerra ya ha durado demasiado. Vinimos buscando comprensión, pero quizás lo que ambos necesitan es resolución. ¿Qué propones, humano?, preguntó Solarus. Su luz pulsaba con curiosidad. Los ojos de Reed reflejaban la determinación que había llevado a la humanidad a las estrellas. Algo que ninguno de los dos ha intentado en 800.000 años. Síntesis en lugar de oposición, pero primero tenemos que visitar. Solaris, el nacido del vacío, parpadeó con la incertidumbre de lo que podría haber sido. No escucharán, no pueden comprender nada más que... Reed reconoció que la marcha hacia la entropía es inexorable, pero los humanos tienen un talento único para cambiar las reglas del combate, y ahora mismo eso podría ser exactamente lo que esta antigua guerra necesita, ya que el destructor estelar se separó del nexo. Acelerando hacia la oscuridad del santuario de los nacidos del vacío, Reed sabía que corrían contra el tiempo. El destino no solo de la humanidad, sino potencialmente de toda la vida en la galaxia, estaría determinado por lo que sucediera en los próximos 50 minutos. El elemento humano, el santuario de los nacidos del vacío, existía como el opuesto perfecto al nexo luminoso, una región del espacio donde la oscuridad tenía forma física y el silencio pesaba. El destructor estelar estadounidense se acercó con cautela a su sistema, luchando por mantener operaciones normales en presencia de tal concentración de antienergía. Los escudos al 60% estaban desplegando y cayendo. El comandante Torres informó que, sea lo que sea este lugar, es activamente hostil a nuestra tecnología. El capitán Reed asintió con gravedad. El doctor Akefer, estado de la integración de la conciencia cuántica, la científica jefa levantó la vista de su consola. Unas ojeras delataban su agotamiento. Los luminales proporcionaron información crucial. Hemos modificado el motor de pliegue cuántico para transmitir la conciencia humana. Patrones. En lugar de simplemente mover la nave a través del espacio-tiempo y los efectos potenciales. Reed. Presionado en teoría, Akefer lo explicó. Podría alterar los estados cuánticos bloqueados, tanto de los luminares como de los nacidos del vacío, forzándolos a un estado de superposición en lugar de una oposición rígida. En la práctica, se le pregunta a Thor. Con escepticismo. Akefer se encogió de hombros. O creamos un nuevo paradigma que ponga fin a una guerra de 800.000 años o desencadenamos una cascada cuántica que destruya la realidad tal como la conocemos. Torres murmuró reconfortant. Pantalla de visualización parpadeó y cobró vida, revelando la forma sombría de Nick, a diferencia de su encuentro anterior. La entidad nacida del vacío parecía más centrada, más definida en su oscuridad. Ha sido corrompido por él. Engaño luminal. Nick declaró su voz. Un susurro frío en sus mentes, pero aún así. Bien es curioso. Reed dio un paso al frente. Venimos buscando comprensión, como prometimos. La comprensión requiere perspectiva. Nix. Respondió,
Permíteme proporcionártela. Oscuridad que rodeaba la nave pareció profundizarse y, de repente, la tripulación del puente se encontró experimentando visiones. Estrellas explotando en galaxias supernova. Civilizaciones en colisión, surgiendo y cayendo en un abrir y cerrar de ojos, todo. Termina. Nix continuó mientras las visiones fluían, los luminares luchan contra lo inevitable, prolongarían el sufrimiento extendiendo la existencia. Más allá de su conclusión natural, ofrecemos la misericordia de la finalidad del descanso perfecto. Reed luchó contra las abrumadoras sensaciones. Hay más en la existencia que solo su principio y fin. Hay significado en el viaje mismo, una ficción reconfortante contada por seres finitos. Nix descartó el viaje como tú lo llamas. Es simplemente la lenta decadencia del orden. Al desorden, simplemente aceleramos el proceso. Si eso es cierto, Reed cuestionó, entonces ¿por qué ha durado esta guerra 800,000 años y la entropía es inevitable? Los luminares deberían haber caído hace mucho tiempo. Una onda pasó a través de la forma sombría de Nex, el equivalente nacido del vacío de la sorpresa. Ellos Resisten la orden natural con persistencia antinatural. O quizás Reed sugirió que el orden natural es más complejo de lo que cualquiera de ustedes reconoce. Quizás la creación y la entropía no son oponentes, sino socios en un ciclo mayor antes del próximo. Las alarmas sonaron por toda la nave. La voz del teniente Chen era tensa y urgente. Capitán, la flota luminal se acerca. Están atacando las defensas de los nacidos del vacío. El santuario tembló cuando las armas de energía impactaron su oscura superficie. La forma de Nex se expandió en lo que podría haber sido ira. Traición. Nos distrajiste mientras preparaban su ataque. Esto no fue obra nuestra. Reed insistió, pero esto presenta una oportunidad. El tiempo para hablar se acaba. Debemos actuar. Reed se volvió hacia su tripulación. Regresen a la nave. Preparen inmediatamente el motor cuántico modificado. Tenemos menos de 30 minutos para implementar nuestro plan. De vuelta a bordo del destructor estelar, Reed reunió a sus oficiales superiores en el puente exterior. La batalla espacial se había intensificado a un nivel sin precedentes. Niveles con fuego de armas iluminando la oscuridad del espacio. Una lectura llamó a la aplicación de la nave. Una evaluación táctica. La mujer holográfica apareció. Su expresión era grave. Ambas flotas están completamente ocupadas. Capitán. Las lecturas de energía sugieren que están desplegando armas capaces de destruir sistemas estelares enteros. Mundos civiles en 3 sectores adyacentes ya están reportando daños catastróficos. Reed apretó la mandíbula. Entonces procedemos según lo planeado. El Dr. Oker está. El motor modificado está listo. Sí, capitán, pero debo enfatizar la naturaleza experimental. El Dr. Reed lo interrumpió. Se nos acabaron las alternativas y el tiempo. Se giró hacia Tore para posicionarnos en estas coordenadas, directamente entre las flotas principales. Los ojos de Tore se abrieron de par en par. Señor. Eso es un suicidio. Quedaremos atrapados en fuego cruzado de ambos lados. Leyó con precisión. Asintió. Necesitamos que ambas civilizaciones se concentren en nosotros para que esto funcione. El destructor inicial maniobró para posicionarse. Recibió múltiples impactos que debilitaron aún más sus escudos. Reed abrió un canal hacia ambos. Luminales y vacío. Este es el capitán Noah Reed del destructor estelar de Yuyu. Su guerra ha azotado a la humanidad durante 800,000 años, devastando innumerables civilizaciones inocentes a su paso. Hoy termina. Laris y Nix aparecieron en pantallas divididas. No puedes detener lo que ha estado en movimiento desde antes de que tu especie evolucionara como humana. Nix declaró fríamente, tu valentía es admirable, pero inapropiada. Se añade energía solar, su luz pulsante trasciende tu comprensión. Reed se mantuvo firme, quizás lo que este conflicto realmente necesita es algo que ninguno de los dos posee. Con eso, Reed dio la orden, activa el motor de plegado cuántico modificado. El Dr. Akefer inició la secuencia y la nave comenzó a vibrar a medida que el motor impulsaba la conciencia cuántica. Se expandió. Informó, 5 kilómetros, 10 kilómetros. El efecto fue inmediato y dramático.
Donde el campo tocó naves luminares y nacidas del vacío, su propia naturaleza parecía vacilar. Los seres de luz oscilaban entre el brillo y la sombra. Entidades del vacío se solidificaron y luego se dispersaron en rápida sucesión. ¿Qué está sucediendo? Exigía su forma desestabilizadora, imposible. NX, su oscuridad ondulante. Con distorsión. Leído observado con sombría satisfacción. Estamos introduciendo un tercer estado en tu guerra binaria. La humanidad existe en un flujo cuántico, ni encerrado en una posibilidad infinita como los luminares ni fijo. En una entropía determinista como los nacidos del vacío. Cambiamos, nos adaptamos, evolucionamos. El campo de conciencia cuántica se está acercando a la masa crítica. Hoka para. Contención advertida al 30% y cayendo. Mantén la posición reordenada. Expand el campo. Al alcance máximo. El efecto se extendió por ambas flotas creando una cascada de disrupción cuántica. Las naves de ambos bandos comenzaron a cambiar, adoptando aspectos de sus enemigos mientras conservaban elementos de sí mismos. Nos estás obligando a la armonía. La voz de Solis era Incrédula, no. Armonía leída corregida. Complementariedad. No pueden existir sin el otro. La creación requiere el potencial de entropía. La entropía depende de la creación previa. No son enemigos, son dos mitades de un agujero cósmico. La nave Se estremeció violentamente cuando Impulsor tenso más allá de sus límites. Capitán, no podemos mantener este campo por mucho más tiempo. Thor ha sido advertido de que el impulsor se acerca a una sobrecarga crítica. Reed asintió. Ya hemos hecho suficiente. Prepárense para la emergencia. Pliegue cuántico. Alellenos del campo de batalla. ¿A dónde? Preguntó Sir Chen. Manos preparadas. Sobre los controles de navegación. Reed observó la transformación que se extendía por ambas flotas. Las naves luminares ahora llevaban rayos de oscuridad. Naves nacidas del vacío brillaban dentro de su luz. En cualquier lugar. Pero aquí, teniente, nuestro trabajo ha terminado. Justo cuando el impulsor del pliegue cuántico inició su secuencia de emergencia, la nave fue alcanzada por fuego simultáneo de armas desde ambos lados. El puente estalló en chispas y humo mientras los sistemas se sobrecargaban. Secuencia del pliegue comprometida. Chen gritó por encima de las alarmas. Estabilidad del impulsor en niveles críticos. Lo último que Reed vio antes de desvanecerse fue el espectáculo de las naves luminares y del vacío que ya no se disparaban entre sí, sino que dirigían su atención a un nuevo fenómeno que se formaba en el centro del campo de batalla, un vórtice giratorio de luz y oscuridad. Reed, perfectamente equilibrado, despertó en la enfermería de la nave y encontró a la doctora Oker de pie junto a él. Con una sonrisa de alivio en su rostro cansado, le dijo: «Bienvenido de nuevo, capitán. Ha estado inconsciente durante 3 días». Reed se esforzó por incorporarse. La tripulación estaba prácticamente intacta. Le aseguró que habíamos sufrido graves daños, pero Torres nos puso en un plegado de emergencia antes de que el motor pudiera sobrecargarse por completo. Actualmente estamos orbitando un planeta deshabitado a unos 10 años luz del campo de batalla y la guerra, preguntó Reed con su voz. La sonrisa de Oker se ensanchó. Esa es la parte realmente notable. Se acabó, capitán. Después de 800.000 años, terminó en los 50 minutos que estuvimos allí. Ayudó a Reed a ponerse de pie y lo condujo a una ventana exterior. Una magnífica vista lo esperaba. Naves de diseño tanto luminiscente como nacido del vacío, todas con elementos de luz y oscuridad, formaban una formación alrededor del destructor estelar que habían estado esperando. Para que recuperes Okaf, explicó que sus representantes están listos para hablar contigo cuando puedas en la sala de conferencias de la nave. Reed se encontró frente a una sola entidad, ni puramente luminal ni nacida del vacío, sino una síntesis equilibrada de ambas. Se presentó como equilibrio, el primero de una nueva conciencia nacida de la superposición cuántica forzada durante 800.000 años. Existimos en oposición, cada lado, incapaces de comprender la necesidad del otro. El equilibrio explicó su voz armoniosa donde sus predecesores habían sido discordantes.
Tu intervención nos obligó a experimentar la perspectiva del otro para comprender que la creación y la entropía no son enemigas, sino compañeras. En la danza cósmica, la guerra ha terminado. Reed preguntó con cautela. Más que terminado, el equilibrio confirmó. Transformado donde una vez luchamos por qué principio debería gobernar el universo. Ahora entendemos que ambos deben existir en equilibrio. La creación sin la entropía eventual se vuelve cancerosa. La entropía sin la nueva creación conduce a lo eterno. El vacío y las civilizaciones. Atrapadas en su fuego cruzado reprimido, tenemos mucho que reparar para el equilibrio. Reconocemos que la reconstrucción llevará tiempo, pero ahora tenemos la sabiduría para guiar. En lugar de dominar para nutrir la diversidad del cosmos en lugar de forzarlo a seguir un patrón único, Reed asintió lentamente. ¿Cuál es nuestro rol en este nuevo orden galáctico? Los equilibrios forman una luz y oscuridad cambiantes que fluyen en perfecta armonía. Ustedes son los constructores de puentes, los mediadores entre los extremos. Su flujo cuántico les permite comprender perspectivas opuestas de maneras que nunca antes. La galaxia necesitará este don mientras se recupera de nuestra guerra, mientras el destructor estelar comienza su largo viaje de regreso a la Tierra. Reed se quedó en el puente observando cómo las estrellas pasaban en 50 minutos. La humanidad había terminado una guerra de 800.000 años, no mediante una potencia de fuego superior ni tecnología avanzada, sino mediante su capacidad única para aceptar la contradicción de existir en la superposición cuántica entre absolutos opuestos. Rumbo a casa. El teniente Reed ordenó con una pequeña sonrisa. Las comisuras de sus labios nos dicen que tenemos un gran informe que entregar tras ellos. A lo largo de los mundos galácticos que solo habían conocido la guerra durante milenios, presenciaron su primer amanecer de paz, todo porque una sola nave de guerra humana se había atrevido a cambiar las reglas de un juego antiguo.